Buenas tardes, muy buenas tardes para todos, espero que estén muy bien. En la clase de hoy, en nuestro encuentro, vamos a conversar acerca de las nociones concernientes a la transtextualidad planteadas por el autor francés Gerard Genet. Genet, aquí lo vemos en pantalla, fue un autor, eh, crítico literario, editor, docente francés. Él se trabajó sobre muchos campos concernientes a la literatura, pero ha trascendido, se ha hecho conocido por su trabajo en torno de la narratología. ¿Sí? La narratología, bueno, es la parte de la semiótica. La semiótica, asimismo, estudia el signo lingüístico, ¿sí? El significado. Eh, y bueno, como les digo, Genet estudió la narratología. Todo lo que vamos a ver hoy, en la presentación de hoy, está tomado de sus obras principales, que se llaman Figuras, que son 5 libros, 5 tomos, ¿sí? Que él lo fue editando desde la década del 60 hasta nuestros tiempos, ¿sí? Fíjense que él falleció hace 2 años. Y también del libro Palimpsestos. ¿Qué son las relaciones transtextuales? Se trata de fenómenos que ponen en relación, que ponen al texto, perdón, sí, fenómenos que ponen al texto en relación manifiesta o secreta con otros textos, ¿sí? Cuando hablamos de relaciones transtextuales, entonces, ojo con la pronunciación, ¿sí? Transtextuales, no nos confundamos ahí. ¿Sí? Básicamente, Genet aplica esta teoría, ¿sí? Para trabajar para pensar la dinámica entre los textos. Es decir, cómo se relacionan los textos con otros textos. Pero debemos partir, como de forma obligada, qué entendemos por texto, ¿sí? Tal vez en una formación escolar, bueno, hemos aprendido que un texto es la palabra escrita, ¿verdad? De ahí sale es la famosa categoría el libro de texto, que era, bueno, el manual, ¿sí? Común y silvestre que usábamos en el colegio, el manual se llamaba libro de texto. Sin embargo, a través del trabajo de Genet y de otros autores, también como Humberto Eco, por ejemplo, Julia Kristeva también, vamos a empezar a entender el texto como un tejido de significaciones. De hecho, textum es justamente, ¿no? Ahí viene textil, es un tejido. Definimos texto como todo aquello que pueda ser interpretado, ¿sí? Todo aquello que pueda ser interpretado. De esta manera, como leemos en la presentación, esta definición no se acota solamente al texto escrito, como puede ser una novela, cuento, ensayo. Esta perspectiva, además, sostiene que, por ejemplo, una película, una fotografía, incluso una obra arquitectónica es un texto. Es más, la vestimenta, una persona misma puede ser interpretada, ¿sí? Un gesto, una seña, una actitud, ¿sí? Conforman tejidos de significados, es decir, conforman textos. Tal es así que Genet acuña el término relaciones transtextuales y presenta 5 categorías básicas, son muy interesantes, que les vamos a ver a lo largo de esta presentación. La hipertextualidad, intertextualidad, architextualidad o arquitextualidad, paratextualidad y metatextualidad. Vamos a comenzar con la hipertextualidad, ya que involucra el siguiente texto con el que vamos a trabajar, que es el siguiente. Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha. Sí, es una breve obra de teatro pensada para chicos, muy, muy entretenida, muy interesante.
Pero bueno, ya hablaremos de eso en su debido momento. Por ahora definimos la hipertextualidad como aquellas que incluyen un texto B, que se llama hipertexto, y a un texto A, denominado hipotexto, que es anterior a B y del cual deriva este último. ¿Sí? Por ejemplo, acá les dejé la imagen, tenemos el hipotexto, que sería la novela de Cervantes, El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, es nuestro hipotexto, texto A, del cual deriva, ¿sí?, un texto B, llamado hipertexto, que es la obrita de teatro con la cual vamos a trabajar nosotros, ¿sí? Abran cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha, ¿sí? Fíjense que, bueno, ejemplos de hipertextualidad encontramos en muchos formatos, no solamente dentro de la literatura. Por ejemplo, también tenemos, les presento este ejemplo, ¿sí? Tenemos, bueno, un cómic, una historieta clásica, que es la primera aparición de Superman, fíjense, en el año 1938, ¿sí? Es el texto A, y del cual se deriva, ¿sí?, un texto B, que es una película. Fíjense que cambia el soporte, cambia el formato, y tenemos el texto B, o mejor dicho, hipertexto, que es la película del año 2013, Hombre de Acero. Obviamente que de un mismo hipotexto, pueden derivar muchísimos otros textos, películas, series, bueno, cómics, historietas, otros libros, ¿sí? Digamos, lo importante es que, digamos, derivan, ¿sí? Derivan, salen, se pueden desprender de ese texto. Pasamos al siguiente fenómeno, que es muy interesante también, que es la intertextualidad. Es un término que Genet ciertamente no lo crea él, ¿sí? No lo idea él, sino que lo va tomando de autores muy importantes que yo ya he mencionado en otras clases, como Mikhail Bakhtin, Todorov y Julia Kristeva. Y lo que hace Genet es reformularlo y lo define como la relación de copresencia entre dos o más textos. También se puede definir como la reproducción total o parcial de un texto dentro de otro, ¿sí? Por eso es inter, ¿sí? Es dentro, digamos. Y hay como tres subclases, que son la cita, la alusión y el plagio. Veamos ejemplos de cada una de estas tres clases, ¿no? La cita. Tenemos acá un famosísimo relato de Jorge Luis Borges, de Aleph, que justamente antes de que el cuento propiamente dicho comience, Borges nos presenta dos epígrafes, así se llaman las citas, dos epígrafes que son justamente dos citas, la primera de Hamlet de Shakespeare y la segunda de Leviatán de Hobbes, ¿sí? También otro ejemplo de cita se da, otro ejemplo que es muy claro de la cita es en periodismo, ¿sí? Cuando se toma el testimonio tal vez justamente de un testigo, ¿sí? Que bueno, como afirman los testigos o como afirma el testigo, fíjense o habrán visto, ¿no?, que abre comillas, ¿sí? El cronista, el periodista abre comillas y reproduce las palabras del testigo, ¿sí? O cuando también en los textos académicos que ustedes han escrito, por ejemplo, los trabajos que ustedes han hecho al principio de la cursada sobre el texto de Origi, por ejemplo, que yo les pedía citas, bueno, justamente es esto, es un trabajo intertextual, ¿sí? Se reproduce la palabra ajena en el texto propio. El segundo ejemplo de intertextualidad lo tenemos en la alusión. Fíjense, bueno, los Simpsons son maestros en aludir, ¿sí? A diferentes obras artísticas. En este caso tenemos la película Pesadilla, ¿sí? Y fíjense cómo mediante el personaje de Ned Flanders se alude
incluso tenemos hasta el fondo, ¿no? Encontré la foto parecida. Se alude incluso al fondo, ¿no? La estética del terrible Freddy que tantas pesadillas me generaba cuando era chico. Yo lo detestaba a Freddy y me da mucho miedo, ¿sí? Pero esto me hace también, me conduce, ¿no? A decir, a aclarar que estas categorías se pueden mezclar, ¿sí? Se pueden combinar. ¿Por qué? Porque los Simpson, en este caso, en este capítulo en específico, que es uno de los capítulos de Noche de Brujas y de Halloween, que los Simpson tienen varios especiales, bueno, también es un texto B, ¿sí? También es un texto B del texto A, que sería la película original de Pesadilla de Freddy Krueger. ¿Se entiende? O sea, es decir, estas categorías que Genet propone se pueden combinar. Y de hecho se combinan. Y bueno, como último tenemos el plagio. No quiero ofender a nadie. No quiero ofender a nadie. Si les gusta Gaturro, sepan disculpar. Pero fíjense, ¿no? Eh, Tenemos en la primera viñeta un extracto de Mafalda, de Kino, y debajo tenemos un fragmento de Gaturro de Nick, que como ustedes verán en pantalla, básicamente es lo mismo. Es lo mismo. Una pregunta que los alumnos me suelen hacer: ¿qué diferencia hay entre esto y esto? Bueno, la intención. La intención. Una cosa es aludir, ¿sí? Como si fuese un guiño, que puede ser incluso un homenaje a la película de Freddy, por ejemplo. Y otra cosa es, bueno, un plagio, que ya es una apropiación intelectual de una obra ajena. Nick lo ha hecho más de una vez con Gaturro, ¿verdad? Continuamos con la o también denominada arquitextualidad. Se trata de una relación entre textos que comparten rasgos formales en común, como la forma y el contenido. El propio Genet define la architextualidad como la que emparenta textos en función de sus características comunes en géneros literarios, subgéneros y clases de textos. Vamos a explicar esto con un ejemplo así es más sencillo. Como vemos en la ilustración, tenemos los poemas Ilíada y Odisea, que ambos comparten su género, ¿sí? Ambos son poemas épicos, ¿sí? Compuestos por el mismo autor, por Homero, están escritos en verso, involucran a los mismos personajes, etc. Es decir, el propio texto, la Ilíada, digamos que se puede catalogar, se puede clasificar en un marco más grande que es el poema épico, ¿sí? Ese tipo de relación de género es la que se establece en la architextualidad. Junto con Ilíada y Odisea podríamos sumar otros poemas épicos, como por ejemplo la Divina Comedia de Dante Alighieri, la Eneida de Virgilio, el Paraíso Perdido de Milton, por ejemplo. ¿Sí? Son todos, digamos, libros que, en este caso son libros, ¿sí? Que, bueno, pertenecen al mismo género, ¿sí? Y también eso se puede ramificar y tomar dimensiones más amplias, ¿no? Porque, bueno, son poemas que están, como les digo acá, escritos en verso, ¿sí? Comparten rasgos textuales y genéricos similares. Continuando, tenemos la paratextualidad, que es bien sencilla. Consiste en la relación que establece el texto con sus paratextos. ¿Y qué es un paratexto? Bueno, todo lo que complementa y rodea al texto. Título, la imagen de la portada, el nombre del autor, índice, los prólogos, notas al pie, por ejemplo. Acá vemos un ejemplo, una nota que salió justamente este día, ¿sí? En página 12. Y vemos, bueno,
es un poco un ejemplo paradigmático, bien claro de lo que son los paratextos. ¿Ya? Digamos que el texto, la información, comienza en el cuerpo de la noticia que está acá, que estoy marcando, y todo lo demás acompaña a la noticia, ¿sí? Titular, copete, volanta, la imagen del escritor, la fotografía, como les puse acá, los hipervínculos de las redes sociales del diario, la fecha, todo acompaña, ¿sí? Acompaña al texto, rodea al texto, por eso se llama paratexto. Y llegando al final de la presentación y al final de la clase, tenemos otro fenómeno muy interesante que es la metatextualidad, que es la relación de crítica o comentario sobre un texto. Justamente meta, si es más allá, ¿sí? Y les propongo como ejemplos, por ejemplo, tenemos el clásico texto, ¿sí? de Platón, La República, y un comentario, justamente, una introducción a la lectura de Platón, que es otro libro. Seguramente el autor de este libro, Alexandre Coire, eh, hará una revisión de la República, ¿sí? Porque la República es un texto fundamental dentro de la obra de Platón. Entonces hay una crítica, ¿sí? Cuando decimos crítica, ya sabemos que no estamos diciendo que es bueno o malo, sino que es un estudio, un análisis pormenorizado, ¿sí? Y acá también, por supuesto, que entra en relación las categorías de texto A y texto B, hipertexto e hipotexto, ¿no? Otra vez, eso se entra en juego. Asimismo, también podemos identificar los paratextos. Fíjense, ¿no? Como el paratexto es muy interesante de estudiar porque muchas veces revela la, digamos, ¿cómo decirlo? Es el toque ajeno al texto. Seguramente el editor, en este caso, de esta edición que es de Alianza, bueno, el editor o los encargados de la parte gráfica del libro habrán pensado en esta portada, la tipografía, la distribución de la portada, ¿no? Bueno, es muy interesante estudiar los paratextos, como les digo, porque demuestran, ¿sí? Una intención estética muchas veces. Y ni hablar en el periodismo. Y acá tenemos otro ejemplo de metatextualidad, que es muy interesante. Es un soneto, es un poema clásico de Lope de Vega, en el cual el propio poeta Lope comenta cómo, cómo escribió, cómo confeccionó el soneto. El soneto es un tipo de poemas, es una estructura fija que presenta ciertas características, si fijas, inalterables, y justamente Lope, mientras lo va escribiendo, lo va comentando. No tiene desperdicio y dice, un soneto me manda a ser violante, que en mi vida me he visto en tanto aprieto. 14 versos dicen que es soneto, burlando van los tres delante. Yo pensé que no hallara consonante y estoy a la mitad de otro cuarteto. Mas si me veo en el primer terceto, no hay cosa en los cuartetos que me espante. Por el primer terceto voy entrando, y parece que entré con el pie derecho, pues fin con este verso le voy dando. Ya estoy en el segundo, y aún sospecho que voy los 13 versos acabando, contad si son 14 y está hecho. ¿Sí? Es magistral realmente el trato de Lope de Vega. Él explica en su poema qué es un soneto, ¿sí? Que es un poema que cuenta con dos estrofas, ¿sí? Dos estrofas de 4 versos cada una y dos estrofas de 3 versos cada una, con un número de sílabas determinado, ¿sí? Con un tipo de rima determinada, y Lope lo explica, ¿no? Fíjense que él comenta su propio texto. Otro ejemplo de metatextualidad se da mucho en el cine, ¿sí? Cuando se rompe la cuarta pared,
y cuando la propia película reflexiona sobre sí misma e involucra al espectador, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, nuevamente espero haber sido claro. De más está decir que cualquier pregunta me escriben en el foro correspondiente y les voy a indicar junto con esta presentación que vamos a trabajar de, de Abran Cancha, que aquí viene Don Quijote de la Mancha, esta obrita de Adela Bach, que está muy, muy buena, muy divertida. Así que bueno, estamos en contacto. Muchas gracias por su atención y que tengan todos ustedes una muy buena semana.